El canal del Congreso presenta. La visita incómoda se traslada hoy hasta Guadalajara para asistir a la Feria Internacional del Libro, el encuentro más importante de la industria editorial en español. En esta ocasión, nuestro invitado es el periodista Jesús Lemus, uno de los referentes más conocidos en el medio sobre temas de narcotráfico y corrupción. Originario de Michoacán, Lemus tiene una carrera periodística de más de 30 años y ha escrito sobre algunos de los principales políticos de las últimas décadas en México, como es el caso de Genaro García Luna y Enrique Peña Nieto. Lemus asistió recientemente a la Feria Internacional del Libro para presentar su más reciente trabajo, El Fiscal Imperial, una obra que trata sobre uno de los personajes más polémicos de la llamada Cuarta Transformación, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Desde muy joven, a Jesús le gustó cubrir la nota roja. Fue editor de la sección estatal en el diario La Voz de Michoacán, una de las publicaciones líderes en el estado, y luego corresponsal para La Jornada. Más tarde, Lemus decidió crear su propio periódico. Para ello, utilizó los pocos ahorros que tenía. Compró una máquina para imprimir y contrató 3 reporteros, un diseñador gráfico y un impresor, y fue así como nació El Tiempo de la Piedad, Michoacán. Varios años más tarde, ya durante el sexenio de Felipe Calderón, Lemus se convirtió en uno de sus principales críticos y fue encarcelado por 3 años, acusado de pertenecer a la familia Michoacán. Luego de su salida del penal de alta seguridad, Lemus escribió sobre su experiencia, donde arremetió muy duramente contra el presidente Calderón y las Fuerzas Armadas. Jesús Lemus es autor de libros como Mireles el Rebelde, Cara de Diablo y Los Malditos. Su más reciente publicación es El Fiscal Imperial, una obra donde critica duramente al fiscal Gertz Manero, a quien acusa de ser un hombre vengativo que ha utilizado, dice él, la institución para satisfacer intereses personales. Escuchemos al propio Jesús Lemus para conocer qué fue lo que lo llevó a escribir este libro y qué es lo que podemos encontrar en sus páginas. ¿Qué tal? Fernando, ¿cómo estás? Gusto verte. Igualmente. Gente. Gracias. En esta Pásale. ocasión, los quiero invitar a la Feria de Guadalajara. ¿Cómo estás, Jesús? Viniste Bien. a presentar este libro a la feria. Sí, El ando Fiscal Imperial. presentando El Fiscal Imperial, el Sí. libro más reciente que Sí, publico sí. con Harper Collins. Pues decías en tu presentación que pues, la trayectoria pública de Gertz no ha sido muy estudiada y que había muy poca información. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Precisamente eso o qué veías en la figura de Yo- Alejandro Gertz Manero? Fíjate que la motivación primera que encuentro para escribir este libro es que, igual que Genaro García Luna, como si fuera un patrón, Ajá. no hay una sola pista de su vida pública en redes, en fuentes abiertas. Ajá. Y entonces como que me causó así como mucha extrañeza, y tú eres periodista y me vas a entender cuando te digo que cuando no encuentras información es porque necesitas buscarla. Sí. Yo dije, a lo mejor soy mal periodista, a lo mejor soy mal reportero, no he buscado lo suficiente, comienzo a buscar. Sí. Sigue buscando y no encuentro, sigo sin encontrar nada. Y me llama la atención de que no hay ni informes de actividades del propio fiscal por diversos cargos que ha pasado cuando han sido cargos importantes. Sí. Cuando fue procurador de la justicia laboral en México, cuando, bueno, fue secretario del INAH. O sea, no encuentro esos documentos que serían como básicos para cualquiera que esté investigando una trayectoria pública. Pero ¿por qué te interesaba este fiscal en particular? ¿Qué ves en Bueno, en sus acciones públicas como fiscal que ameriten escribir un libro? me interesaba encontrar
por qué Gers Manero, siendo secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, hoy estaba haciendo labores prácticamente de seguridad pública con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues nos ha emocionado mucho a los mexicanos cuando propone un rompimiento con el pasado para que ya no siga la inercia de antes con las políticas públicas del neoliberalismo. Entonces a mí me llamaba mucho la atención por qué Alejandro Gers Manero, que representa contra todo lo que lucha Andrés Manuel López Obrador, está ahí. Y eso fue lo que quise. O sea, inicialmente no era la intención escribir un libro. Inicialmente yo estaba planeando nada más un reportaje. Pero lo que encuentro después es que hay material para un libro, aunque no hay fuentes informativas en México. ¿En qué condiciones se dio el nombramiento de Hertz? Bueno, se presentó una terna en la que estaba Batis y Verónica de Gives. Y estaba él. Ajá. Y se da el nombramiento, pero hay una cosa ahí como muy rara, porque de los tres que nombró el presidente López Obrador como la terna para que fuera electo desde el Senado, el único que operó políticamente para dialogar con algunos senadores, pues fue Gers Manero. Verónica de Gives no le tomó mucha importancia, el doctor Bernardo Batis tampoco le dio como mucha importancia a la postulación, y el único que se la toma en serio y que tiene un gran aliado dentro de la Cámara de Senadores, que se llama Ricardo Monreal, pues es justamente Alejandro Gers Manero. Probablemente porque ya se sabía que iba a ser él, ¿no? Claro, a lo mejor por eso comienza el cabildeo de una forma tan intensa, pero realmente él estaba siendo desde un momento designado por el presidente de esa forma. ¿Llega con algunos compromisos como fiscal? ¿Llega atado de manos? Por supuesto, porque hay que recordar que Gers Manero tiene un pasado político muy importante, ha columpiado en el trapecio político del país, en administraciones del PRI, del PAN, como ya decíamos, tenía relación con Lázaro Cárdenas cuando fue secretario también, o sea, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, o sea que viene cobijado por muchos partidos políticos, tiene compromisos con las cúpulas del poder, con las que López Obrador quiere completamente romper. O sea, ¿y con el poder económico? Por supuesto. ¿Cómo es la relación de Hertz con el poder económico? Pues porque pertenece a la misma élite, pertenece a la élite, es parte de ese grupo económico que maneja la política y que maneja el desarrollo del país, y entonces por supuesto que es parte de ello y existe un compromiso. Tú dices que es parte de la élite criolla, Hertz. Claro. Pero en términos concretos, ¿con qué intereses del capital él estaría ligado, por ejemplo? De acuerdo a tu investigación. No, de acuerdo a la investigación, la élite criolla en México que maneja la economía y la economía política también del país, pues están los intereses de la adquisición de las transnacionales, de las minerías, de la industria eléctrica. Alejandro Gers Manero, a través de sus empresas, de los offshore que tiene, pues también tiene participación económica en el sector energético, en el sector minero. Ahí está, con ese grupo de interés. Si tú me dices, o sea, ¿con quién va de la mano Alejandro Gers Manero? Pues te puedo decir que con Carlos Slim, con ¿cómo se llaman los del Grupo México? ¿Los ha favorecido en sus decisiones? No ha tenido cargos en ese sentido para como favorecerles y entregarles algo. Como fiscal, quiero decir, como fiscal. Por supuesto, como fiscal se ha convertido en un gran cobrador de deudas de estos sectores. Tenemos el caso, por ejemplo, y lo narro ahí, algunos de los muchos, el caso de ser el cobrador de TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego tiene intereses en el fútbol mexicano, y por Ricardo Salinas Pliego, Gers Manero mete a la cárcel a un empresario que se llama Tapida Curi, dueño de los Tiburones de Veracruz, porque es un pleito económico que tiene Ricardo Salinas con Curi, y allí entra el fiscal a cobrar deudas como si fuera el cobrador de los Salinas. Así los beneficia, y así vamos a encontrar el caso de Cruz Azul, la cementera Cruz Azul. Hay intereses. El señor Gers Manero tiene intereses dentro de la Federación Mexicana porque ahí están sus amigos con los que también cuida sus intereses, con Televisa, con Emilio Azcárraga, por supuesto. Y así como en ese sentido va, también persigue a los que tienen deudas con Grupo México de Alberto Balleres, con Alberto Balleres o con este otro, con los empresarios. O sea, ¿tú dirías que es un fiscal al servicio de ciertos grupos económicos? No lo digo yo, Hernán.
así lo revelan las evidencias que existen, los testimonios, los documentales, ahí está todo. Y es solamente... En el caso Cruz Azul, por ejemplo, ¿cuáles son las evidencias? En el caso Cruz Azul, bueno, hay que revisar a fondo, ahí está todo el proceso judicial y las evidencias son cómo Billy Álvarez desfalca a la Federación Mexicana manejada por Televisa, así, lo estoy resumiendo, la Federación Mexicana manejada por Televisa, pues tiene muchos intereses que puede incluso llegar a trastocar el gran negocio del Mundial del 2026. Y Alejandro Gertz Manero tiene que entrarle a poner un alto a Billy Álvarez y tiene que encarcelarlo para poner el ejemplo y para decir aquí no pasa nada y demostrar a la Federación, a la FIFA, a la Federación Internacional de Fútbol, que en México tenemos una justicia sólida que no va a permitir que ocurran cochinadas dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Digo, lo estoy resumiendo Ahora, sucintamente. Tú hablas de una amistad de Gertz Manero con López Obrador que se remonta a 1974. ¿Cómo ha sido esta relación? Porque además dices que financió las campañas de López Obrador. ¿Sabemos cuánto aportó a las campañas? ¿Es propiamente una relación de amistad o es más una relación de intereses mutuos? ¿Cómo la describirías? Hay una relación que se da con Alejandro Gertz Manero y el presidente Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel era director del Instituto Indigenista en Tabasco. Claro. Él comenzó con su labor de promoción de las causas sociales, de protección a los trabajadores indígenas. En aquel tiempo, Gertz Manero era el director de la Procuraduría, era procurador de justicia del trabajo. Y ahí es cuando empatan. Inicialmente hay un empate muy importante en el aspecto de servirle a los trabajadores. Y allí amarran, porque hay muchas cosas buenas que hace Gertz Manero en un momento determinado al legislar, al promover legislaciones a favor de los trabajadores indígenas. Y ahí es donde empatan, y hay un entendimiento con Alejandro Gertz y el presidente López Obrador, que es donde también interviene, por supuesto, el senador Carlos Pellicer. O sea, en esa mezcla de relaciones, por supuesto que se va dando una gran amistad que posteriormente va a terminar en un financiamiento público para las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando comienza. ¿Aporta muchos recursos a las campañas? Por supuesto que aporta recursos. ¿Sabemos cuánto? Si tú me dices que quieres que te dé la fecha y el dato y el cheque, pues ahí están los documentos. Hay documentos. El libro tiene, en la parte de atrás, tiene un código QR. Sí. Que si tú lo escaneas y puedes entrar a la página. Aquí nos podemos encontrar. Ahí tú vas a encontrar los montos. montos No, de montos sus no. aportaciones, No, espérame. ¿Qué tipo de información hay o de dónde vienen esas fuentes, digamos? O son, digamos, hay de evidencias o son fuentes, digamos, off the record para hablar de financiamiento? El libro no tiene fuentes off the record. Todo es documentado. Todo está documentado. Okay. Todo está bien establecido, los montos. ¿Quieres presentar, quieres tú que te presente un cheque así como decir, aquí está el nombre de Andrés Manuel López Obrador? Eso no lo vas a encontrar. ¿Qué tipo de evidencias son? Son documentos bancarios que están. ¿Documentos bancarios? Sí, hay documentos. ¿Y ahí se pueden ver montos o solo se ve que hubo transferencias? No, tampoco. Es que lo que yo estoy hablando del financiamiento, hay testimoniales también, hay fuentes testimoniales que hablan de ese financiamiento, hay fuentes documentales que hablan del financiamiento de la participación de Alejandro Gertz Manero, no nada más con Andrés Manuel López Obrador, con otros movimientos de izquierda, donde comienza a financiarles. Entonces, de alguna forma, porque decías en tu presentación que no solo financió campañas de López Obrador, que financió también campañas de otros partidos. Sí, de Vicente Fox. También participó con Vicente Fox, por eso Vicente Fox le da premios y lo hace secretario de seguridad. ¿Y crees que es la misma razón por la cual López Obrador lo propone como fiscal? Sí, por supuesto. López Obrador, a lo mejor en el afán de la amistad, del cariño, del agradecimiento que sin duda alguna tiene López Obrador, pues lo lleva y lo propone como fiscal general de la República. O sea, en el caso de López Obrador es más la amistad, no es tanto el tema del financiamiento. Hay un agradecimiento por el financiamiento, sin duda alguna. O sea,
Y por supuesto que López Obrador, eso es lo que puede pesar mucho en él para llevar a Gertz Manero como titular de Ahora, la Fiscalía. Tú hablas, por ejemplo, del papel de Gertz Manero como fiscal y dices que ha utilizado la Fiscalía para venganzas personales. Y citas varios casos. Uno de esos es el de su hermano Federico Gertz, que él asegura que lo asesinaron. ¿Hay algo? ¿Qué hay en esa historia? ¿Qué ves en esa historia? Pues eso, lo que digo en el libro, una venganza tremenda de Alejandro Gertz Manero. Transgrede la ley, la tuerce, crea delitos, mete a la cárcel a una mujer inocente, que es la hija de la esposa de su hermano, le mantiene una orden de aprehensión contra su propia cuñada, y pues no es lo que yo vea, es lo que ahí está. Yo he platicado con ellas como víctimas, y ellas han revelado justamente la forma incisiva en la que el Gertz Manero se fue contra ellas, porque desde antes de ser fiscal ya intentaba encarcelarlas y culparlas de la muerte de Federico. Él No se pudo. parece convencido No se- de no. que son las responsables de la Puede estar muerte. convencido, pero legalmente no puedo demostrarlo. Mira, tan no lo pudo demostrar que la Suprema Corte de Justicia ha dicho que ni siquiera existe el delito por el que las quiere encarcelar. Y Las tú quiso dices encarcelar. que hay otro interés detrás, que en realidad esa no es la motivación, que la motivación del fiscal pasa por otro lado, por un interés económico. Un interés económico de una herencia que él piensa que la viuda de Federico tiene oculto. Ajá. Y que pues, él pudiera estar pensando, esa es la opinión de la viuda de Federico, que Gertz pudiera estar pensando que ella tiene un testamento secreto que no les hizo conocer Federico al hermano, y que podría estar pensando de que son millones y millones de euros, Sí. ¿sí? Pero ella asegura que no hay ningún testamento. Ahora, este fiscal, Alejandro Gertz Manero, es sabido que es un hombre con una gran fortuna. Viene de una familia muy rica, Claro. tú cuentas eso en tu libro. ¿Tú tienes evidencias de que Alejandro Gertz Manero, como fiscal, haya usado su puesto y su condición como fiscal para incrementar su patrimonio, para hacer negocios indebidos, utilizando su puesto? Evidencia de que fiscal haya usado su puesto y enriquecido, no hay. No hay evidencia de que a través de la fiscalía esté incrementando su fortuna. Puede ser, pues, tiene un sueldo, tendrá algún ingreso, pero no hay ninguna evidencia. Lo que sí existe es que evidencia de que tiene una gran fortuna. Una gran fortuna que viene de una herencia familiar, de una familia que en un momento fue perseguida por ser espías nazis, Sí. y que de ahí deja mucha duda de dónde proviene esa gran fortuna. ¿Pero es una fortuna lícita? No En sabemos. principio, digamos, es una fortuna que él hizo a partir de sus negocios personales o familiares, etcétera, o que usó sus puestos públicos para hacerse de esa fortuna o para incrementarla. Sin duda alguna usó parte de sus puestos públicos cuando fue secretario de Seguridad Pública, tanto en la Ciudad de México como en el gobierno de Vicente Fox. ¿Podrías darnos algún ejemplo de Eh, qué manera lo habría hecho? Es parte de la élite de los ricos del país. Sí, eso a es través claro. de negocios, a través de empresas, a través de cesión de contratos, a través de diversas actividades. ¿Hay alguno en Sí. concreto que nos puedas contar, como para ilustrar cómo operaría ese mecanismo? Te voy a poner un caso, pero está por supuesto en el libro. El caso, cuando Gertz Manero era secretario de Seguridad Pública y tuvo una confrontación con Genaro García Luna por la compra de unos helicópteros, es porque había unas empresas, ¿sí?, que él quería beneficiar con la entrega de unos helicópteros y unos aviones, pero Genaro García Luna le ganó la partida al interior y quiso vender Genaro García Luna esos aviones y helicópteros viejos a sobreprecio. Eso le molestó mucho. Acciones como esas, donde él trataba de beneficiar empresas asociadas a sus amigos, a sus intereses, para plantearlas como suministradoras de esos servicios al gobierno A federal. sus amigos, pero no necesariamente a él. O sea, que él en lo personal lo hubiera hecho. O sea, lo que tú presupones es que él, por ejemplo, podría obtener algún Es que, tipo de comisión Hernán, o beneficio particular. Sí, Hernán, creo que
no hablamos de presuposiciones, ¿eh? Okay. No hablamos de presuposiciones. Es periodismo basado en evidencias, Sí. y ahí se está diciendo en el texto, Sí. se expone de manera clara y muy precisa cuáles fueron las acciones de Alejandro Sí. Gertz Manero para beneficiar a ciertos grupos económicos. Sí, sí, ¿Sí? sí. Interesante. Uno de los casos que tratas es el de la UDLAP, la Universidad de las Américas, Puebla. Ahí hay un caso donde los abogados de la familia Jenkins aparentemente desviaron más de 100 millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins. Es a los que persigue el fiscal. Y tú dices que es una venganza por una disputa legal que tuvieron años atrás por por el nombre de la universidad, por quién se quedaba con el nombre de la universidad. Sí. Ahora, ¿había materia para perseguir a estos abogados que desviaron aparentemente más de 100 millones de pesos o no la había? Yo pienso que no había materia. No había materia. Pienso que no había materia y que todo va parte de la disputa porque Alejandro Gertz Manero se quiere apropiar el nombre de la marca registrada de la universidad. Aquellos se oponen y comienza entonces a buscar. No, Pero ese juicio ya había terminado y ya, sí, se había resuelto. Yo pienso que perdón, que no había materia, No había que materia. era únicamente una venganza personal. Otra de las venganzas. venganzas que habría, en las que habría incurrido el fiscal, digamos. Es un fiscal que tú lo caracterizas como un hombre que actúa permanentemente por venganza. Sí. Interesante, interesante. Hablas también, por ejemplo, dices que hay 204 carpetas de investigación por defraudación fiscal no judicializadas Sí. a pedido de Alejandro Gertz Manero. O sea, Gertz Manero bajó esas carpetas de investigación, 204 carpetas por defraudación fiscal en este sexenio. Sí. Hasta el cierre del trabajo de la investigación de este libro, había 204 carpetas de esas que no se judicializaron y que tenían delitos de defraudación fiscal. Por supuesto, ¿quién manda dentro de la Fiscalía General de la República como para decir se concede el no ejercicio de la acción penal o no se concede? ¿Quién es el que tiene la autoridad dentro de la Fiscalía? O sea, ningún Ministerio Público va a tomar la decisión en forma autónoma, decir yo, Ministerio Público. Todo eso es una orden vertical que baja desde arriba. ¿Quiénes se habrían beneficiado de estas? ¿Tienes nombres de esos, entre esos 204, desde esas 204 carpetas? Están los nombres, no recuerdo. Son empresarios a lo mejor no reconocidos mediáticamente, pero a lo que voy es a esto, cuando hablas de ese tema y de la venganza de Gertz Manero. ¿Por qué de 204 carpetas, que no se, de todas esas que no se han judicializado, por qué se les ha dado ese beneficio? ¿Sí? ¿Y por qué a otros se les ha perseguido férreamente por montos muy ínfimos? Tenemos el caso del nieto de Miguel Alemán Valdés. Sí. Miguel Alemán Magnani está siendo perseguido por un monto creo que como de 8 millones de pesos. No hay materia en esa persecución. No, espérame, déjame te explico. ¿Sí? ¿Por qué se persigue a Miguel Alemán Magnani? Sí. Con un monto de 8 millones de pesos cuando hay carpetas de investigación que no se han judicializado o que sí se han judicializado que no se han judicializado Sí. por montos mayores. ¿Por qué? Te entiendo. O sea, hay un uso discrecional de la justicia de a quién se persigue y a quién pero no. déjame te explico, porque también ya veo que estás defendiendo al fiscal y déjame entonces te lo explico de manera clara. ¿Sí? La razón por la que Miguel Alemán Magnani es perseguido es porque en un momento el abuelo de Miguel Alemán Magnani, Miguel Alemán Valdés, siendo secretario de Gobernación, persiguió al padre y al abuelo de Alejandro Gertz Manero acusándolos de ser espías nazis. Espías nazis, lo cuentas en el libro. Tuvieron que pasar casi 50 años para que se concretara esa venganza y fuera Alejandro Gertz y persiguiera a un descendiente de Miguel Alemán para salvar aquella ofensa o afrenta que tal vez haya quedado en su imagen, en su idea. ¿Sí? Ese es el tipo del fiscal general que tenemos aquí en México. O sea, lo que tú dices en el libro es que a Miguel Alemán, que era el dueño de Interjet, lo persiguen, digamos, como un acto de venganza por algo que ocurrió casi 80 años antes, que fue la persecución del padre y el abuelo de Gertz.
Híjole, pues entonces sí es un fiscal rencoroso. O sea, estás hablando de que es una venganza por algo que ocurrió, híjole, casi un siglo Diciembre del atrás. 42. Sí. Pero a ver, independientemente de que sí hay un uso discrecional de la justicia, el caso Miguel Alemán, hubo una denuncia anónima, ciudadana, hubo, digamos, yo te pregunto, Es que- ¿había materia o no Por para supuesto, perseguir a por Miguel supuesto, Alemán mañana? por supuesto. Ah, ok, ya. Por supuesto que hay materia, pero espérame. ¿Y por qué no hubo materia para perseguir a los otros 204? Claro. O sea, No, sin o sea, duda, ¿sí? sin duda, sin O sea, duda. si hay materia, mira, si tú defraudas, Hernán, te persiguen. Si yo defraudo, me persiguen. ¿Por qué a unos sí y a Y otros, a otros no, claro. Sí, Entonces, sí, sí. Hay una aplicación, una procuración de la justicia totalmente parcial. Sí, sí, sí. ¿Sí? No Sí, hay entiendo. imparcialidad. Es un fiscal que persigue a unos y a otros los olvida. Sí. Mira, tú me hablas de la denuncia anónima y ciudadana. Digo, Hernán, ¿Crees que es sembrada? Hernán, eres periodista y vives en la realidad, en un México que todo el mundo conocemos perfectamente. Tú y yo seremos los últimos en creernos esa falacia de la denuncia anónima y ciudadana. Ese es un invento de Felipe Calderón con Genaro García Luna cuando había que perseguir y encarcelar a la gente. La siguen aplicando. Sí. A mí me extraña que tú eres un gran periodista y que creas que existe una denuncia ciudadana para poder perseguir a este señor Miguel Alemán. Digo, yo no lo defiendo. Si defraudó, que lo persigan, Sí, sí. Ajá. que lo encarcelen, porque debe Pero de que pagar. no persigan a unos sí y a otros no. O Exactamente. sea, que sea parejo. Exactamente. Sí. O sea, Pues creo que es el problema mira. es el problema de la justicia en México, desde hace entonces muchos años. sí tenemos un problema de justicia en México. sin duda. Ah, bueno. Ahora, pero yo te pregunto, hay una parte de esta historia que es el intento de extorsión a Miguel Alemán por parte de una serie de abogados que le quieren cobrar, y está por escrito, yo saqué esa evidencia, Claro. un texto por escrito donde le quieren cobrar $40 millones. Yo entiendo por un juicio mercantil que cuesta mucho menos. Yo entiendo que esa es la razón por la cual él se fue de México, porque lo estaban intentando extorsionar de una manera bastante clara, digamos. Está ahí, Yo no sé está cuál ahí un será la texto razón. que es casi habla por sí solo, porque Sí. cualquier abogado te dice un juicio mercantil no cuesta $40 millones. No, por supuesto que no. Yo no sé si fue la extorsión lo que hizo huir de México, no sé si fue la orden de aprehensión que se giró contra él, no Ya. sé si fue la denuncia ciudadana que empezó tanto en el ánimo del fiscal que dijo vayamos tras él, no sé. Sí. Lo que sí queda en evidencia es que Miguel Alemán Magnani tuvo que salir de su país, perseguido por la justicia, y él defraudó al fisco y tiene que pagar, no Y ahorita es... está en Francia sí. y no puede No. extraditar, porque ¿Por tiene qué no? nacionalidad francesa. Exactamente, entonces volvemos al tema, ¿hasta dónde llegan los alcances de nuestra fiscalía? Sí. ¿Hasta dónde tenemos un fiscal que sea capaz de ir por alguien allá? Ah, ya se fue para allá, ya lo dejo ahí. Sí. Ah, no, pues qué bueno, ¿no? Y a los que tiene, déjame te lo digo esto, a los que tiene como por ejemplo la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, que fue sacado de la prisión por una omisión de la fiscalía, porque si la fiscalía supiera que debe de abrir una carpeta de investigación para emitir una orden de aprehensión para que no dejen en libertad de Estados Unidos a los narcotraficantes, el presidente de la República no se estaría tropezando como hoy Sí. con el discurso. Otra de las venganzas personales de las que tú hablas en tu libro es la que tú dices que se ejerció, bueno, y el propio Julio Scherer dice que se ejerció en su contra. En la parte final del libro, tú básicamente argumentas que quien derroca, usas la palabra derrocar, a Julio Scherer fue Alejandro Gertz Manero. Claro, Él, digamos, Julio Scherer fue una víctima de Alejandro Gertz. sin duda alguna. Cuéntanos esa historia. Sin duda alguna, Julio Scherer y Alejandro Gertz Manero, junto con Olga Sánchez Cordero, estaban en plena cofradía, Sí. manejaban los entretelones de la justicia dictadas desde la presidencia de la República y todo estaba bien. Llega un momento en que Julio Scherer comienza a hacer relaciones con algunos grupos de abogados, que algunos llegan a cometer incluso el delito de extorsión al llegar a las prisiones en México y ofrecerle a los ricos con peso económico la posibilidad de venderles justicia. Sí. Julio Scherer tiene relación. ¿De qué tipo de relación? Eso sí, todavía no lo podemos establecer.
O sea, ¿Sí? tú Mira, no no. pones las manos en el fuego por Julio Scherer. Por supuesto que no. Mucho Pero menos es- por sus abogados. Menísimo, ¿no? Yo soy periodista, yo no pongo las manos por nadie. Ok. Yo lo que quiero es nada más develar un texto en el que la gente pueda entender. Yo ni tengo filias ni tengo fobias. Ya. Mi Pero trabajo tú cuentas- periodístico, Hernán, es como el tuyo. Sí, es como el tuyo, es exponerle a la gente que vea. Yo no tengo ninguna filia ni ninguna fobia con Julio Scherer. Julio Scherer estuvo asociado con Gers Manero vendiendo justicia. Tú dices que eran amigos. Eran amigos. entrañables, que quien propone a Hertz es Julio Scherer para Sí, que llegue a ser fiscal. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué la ruptura entre ellos? ¿Por qué se da la ruptura? Porque Alejandro Gers Manero, si hay algo que le caracteriza, es que aquel que le disputa el poder lo ve como su enemigo. No le gusta compartir el poder de ninguna forma. Y entonces ve en un momento determinado, con cierta peligrosidad, el acercamiento de Julio Scherer a la posibilidad de ser el próximo fiscal en suplencia de él. Ah, eso Entonces- no está en el libro, pero... No, sí viene en el libro. ¿Sí? Sí, Ok. sí viene en el libro. Y entonces, esa posibilidad de ese acercamiento al poder de Julio Scherer es lo que hace que Alejandro Gers Manero inmediatamente prenda las alertas y lo comience a O sea, tomar. es un pleito Es un por pleito. quién se queda al frente de la fiscalía. Es un pleito como el pleito que hizo en su momento Gers Manero con el titular de la UIF, Santiago Nieto, que también lo sintió muy Interesante. peligroso acercándose a la fiscalía. Y cualquiera que se presente con la posibilidad de hacerse presente en la fiscalía, lo va a aniquilar Pero políticamente. yo te interrumpí hace un momento cuando tú hablabas de... tú decías que los dos fueron cómplices de delitos de extorsión. Sí. ¿De extorsionaban juntos? Tenían relación con abogados que vendían protección, que Ajá. vendían justicia a presos. Si ellos recibían una parte, ahí ya correspondería una investigación Ajá. judicial, Sí, no sí, periodística. ¿Sí? Si ellos tenían parte de la participación económica que pedían los abogados, entonces sí. ¿Qué tipo de abogados eran? Porque ¿Algunos nombres? no recuerdo los nombres. No recuerdo los nombres. Hay unos nombres que menciono en el texto. Porque Todos hubo esos abogados eran socios de Scherer. tenían ¿y de relaciones con Scherer y con Gers. Scherer y con Hertz. Tenían relaciones. Ajá. Incluso hay algunos que los que vierten la propia defensa del señor Curi, presidente del Tiburones Rojos de Veracruz, aseguró en un momento determinado que llegaron grupos de abogados enviados por Julio Scherer y por Gers Manero para ofrecerle libertad Ajá. a cambio de... Sí. Es que tú dices que Hertz le presenta una carpeta de investigación al presidente y Olga también le presenta otra, pero ahí mencionas casos como el de Gómez Montt, el de Juan Collado, el de Cruz Azul, y dices que a través de esos casos quieren implicar a Scherer. Y es Hertz quien le presenta esa información al presidente, que el presidente monta en cólera y despide a Scherer. Sí. Pero tú dices que de todo eso también fue cómplice Sí. el fiscal general de la República. Claro, nada más que el fiscal tiene los elementos, oye, es el hombre que mueve los tinglados de la Procuración de Justicia, él acomoda las carpetas de investigación a su modo, él se sale en el momento preciso y necesario y deja solamente bailando a Julio Scherer en la tabla de la relación con estos abogados. ¿Y por qué el presidente le cree a uno y no al otro? Ese ya es un ámbito, eso ya entra en el ámbito del presidente, pero Claro. a lo que yo puedo observar a lo largo de este trabajo es que el presidente le tiene un gran agradecimiento al señor Gers Manero. Pero tú dices que el encono de Hertz lo llevó a destruir la imagen social de Julio Scherer Claro. porque habría exhibido su vida privada. Sí. Entonces, ¿era un pleito por quién se quedaba por la fiscalía o una venganza de Hertz porque Scherer había exhibido su vida privada? ¿Cuál fue el elemento crítico? Ahí se conjugan las dos cosas. Por un lado, Julio Scherer había sido también promotor de algunos trabajos de investigación para exhibir desde adentro la vida privada de Gers Manero, cosa que no debería, yo lo dije ayer también en la presentación, la vida privada de las personas no debe ser materia periodística, ¿sí? Pero Bueno, de también, los funcionarios públicos. no, yo creo que lo que pasa dentro de tú Hernán, lo que pasa de la puerta de tu habitación hacia adentro, creo que es solamente tuyo, ¿sí? Tienes derecho a ello y eres un hombre público, o sí hay que hurgarle ahí. Tú dime. Pues yo no soy funcionario público. No, eres un hombre Jesús. público, eres periodista.
eres un hombre público. Pero Y creo lo que que no es lo pasa- mismo. El No, tema crítico es si no, uno maneja no. recursos públicos o no. No, es que eso es salirse por la tangente, Hernán. Un hombre público, cualquiera que sea, no tiene que ver nada su vida privada. Lo que pasa de la puerta de la habitación hacia adentro, eso es su vida y nadie tiene por qué hurgarle ahí, nadie tiene que meterse. Y ese es el grave problema que a veces no entendemos como periodistas, que nos sentimos, Sí. los periodistas nos sentimos fiscales, jueces y ministerios públicos y policías. Bueno, tú Sí. en este libro hurgas en la vida privada Privada no, del fiscal. no, ¿No? no, ni un gramo. ¿Quién no hay, era su papá? no hay, ¿Quién no hay era una su línea. No, esa es vida abuelo? pública, esa es la vida pública. Ah, bueno. Tu papá, a saber quién fue tu papá, quién fue tu mamá, ¿es privado o es público? Bueno. No hay una sola línea. Pero Hernán. no eran espérame, personajes espérame. públicos, ¿no? Ah, claro que sí. Sí. Claro que era. Pues su abuelo estaban relacionados con el banco, con la fundación del Banco de México. Ya. O sea, claro que tenía Ok. una vida pública muy Entiendo. activa, ¿sí? Me queda claro. Ahora, una última pregunta sobre esta disputa entre Scherer y el fiscal, ya para cerrar esa parte Ujú. y ya para dejarte ir. Julio Scherer fue una víctima del fiscal, porque hace rato te pregunté si era una víctima y decías que sí. Sí. ¿O fue una víctima de sus propias acciones? Yo no soy quien para juzgar a nadie por sus actos. No soy Dios, Ok. no soy el Papa. Bueno, sus acciones públicas. No. Julio Scherer fue víctima del fiscal Gers Manero. Ajá. El delito o el pecado que pudo haber cometido Julio Scherer es haber querido detentarle el poder al propio fiscal, cuando el Sí. fiscal yo soy el imperio, Sí. ¿sí? Entonces, si tuviéramos la capacidad, que yo no, porque yo soy un hombre natural, yo no puedo juzgar a nadie por sus actos, pues podría decir que su error fue haberse puesto a las patadas con el fiscal general de la República. Para mí ese sería. Ya. Jesús, Esta es la primera fiscalía autónoma que hay en México. En general, el modelo de fiscalías autónomas no ha funcionado en todo el país. Uno No. ve lo que son los estados no, y las supuestas fiscalías autónomas, pues, no, han terminado siendo un desastre porque además los gobernadores se deslindan de sus responsabilidades. ¿Qué nos dice este libro, más allá del caso personal del fiscal? ¿Qué nos dice sobre la autonomía de las fiscalías en México y hacia dónde tenemos que ir en esta materia? lo que yo digo sobre las fiscalías es que es un modelo que no va a funcionar, que no funciona y no va a funcionar Sí. por un solo principio, y creo que es hasta constitucionalista. La República Mexicana está basada en la separación de poderes, los tres poderes que ya conocemos todo el mundo, y que el solo hecho de crear una institución autónoma, pues ya estás creando un cuarto poder dentro de la República. Eso es antinatural desde el punto de vista constitucional. No va a O sea, ¿tú funcionar. no compartes la idea de la autonomía? No, por supuesto que no, porque no puede haber alguien que sea totalmente independiente de los otros tres poderes, porque entonces creas un cuarto poder. Y si hay un cuarto poder, entonces ya no estamos funcionando. Bueno, de alguna forma los organismos autónomos, el No, INE, la esa CNDH, es otra son una cosa. suerte de cuarto poder. No. Quisieron crear un modelo de gobierno paralelo al gobierno Ajá. únicamente para fomentar la corrupción. Y los órganos autónomos, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, actualmente es una bola de corrupción. Ahí no está funcionando. Mira, el ¿Tú no problema- defiendes la...? por supuesto que no. Ha tenido momentos Comisión importantes la CNDH. Pues yo Digo, cuando se vergonzosos, fundó, pero también... cuando se fundó fue un momento importante, pero desde ahí está mal, porque si en México se respetaran las leyes, el marco constitucional que existe, no necesitaríamos tener órganos autónomos. La Constitución dice cómo se deben de respetar los derechos humanos. Sí. Y entonces, ¿para qué quieres una Comisión Nacional de Derechos Humanos? Basta con que el funcionario se apegue a la Constitución. Sí. La proliferación de los órganos autónomos, como la CNDH, la Comisión Reguladora de no sé qué y de todo eso, eso únicamente fomenta de alguna forma la corrupción. O sea, ¿tú volverías al sistema anterior, donde en vez de fiscales tengamos procuradores nombrados por el Ejecutivo? Claro. Pues, ¿Funcionaba mejor? pues claro, ¿De verdad? sí, por supuesto. Funcionaba mejor. Lo que pasa es que es el modelo de corrupción que venimos arrastrando desde, vámonos, no vayamos tan lejos, Calderón, Fox y Sí. Peña, que hicieron que se trastocara la Procuración de Justicia, y entonces los procuradores estaban al servicio irrestricto del jefe del Ejecutivo. Sí. Pero si tenemos un jefe del Ejecutivo como el actual, como el humanista, como el presidente López Obrador, creo que ahí funcionaría perfectamente un procurador en lugar de un fiscal. ¿Qué tipo de perfil
te gustaría para encabezar la Fiscalía General de la República? ¿Me preguntas por nombre? Porque digo, yo no soy así como bueno para los perfiles. No me des nombres si no quieres, pero dame cuál sería el perfil ideal para un puesto como este. Es que el perfil ideal para un puesto para ser procurador nada más creo que debe tener dos cosas. Ajá. Honestidad y ganas de hacer cumplir el marco constitucional. Nada más, no ocupas el gran conocimiento, la gran sapiencia. Y eso hay millones de mexicanos que son honestos y que harían con honestidad ese trabajo. No necesariamente te parece importante que tenga independencia frente al presidente, porque pues dices, Es que si tenemos era mejor antes que lo nombraba el presidente. No, es que si tenemos un presidente, que elijamos un presidente honesto, comprometido con la causa social, no veo que haya necesidad de tener un mártir de la honestidad acá de este Pero otro lado. si no tuviéramos un presidente así. Pues yo sigo creyendo en la humanidad y yo sigo creyendo que vamos a seguir tenemos un buen presidente y vamos a seguir teniendo muy buenos presidentes o presidentas. Oye, pues yo te agradezco esta conversación. Se ve que estuvo interesante porque miren la cantidad de gente que se ha puesto aquí a seguirnos, así que gracias por seguirnos a ustedes también y gracias a ti, Jesús, No, hombre, por esta gracias a ti, entrevista, Hernán. Gracias. Las órdenes. El canal del Congreso presentó